Reciban un cordial saludo de la Escuela de Trabajo Social. Bienvenidos a Jueves de Academia, un espacio de la Escuela de Trabajo Social para debatir diversos temas de las ciencias sociales, del contexto nacional, contexto internacional, de política, educación, salud. Y en esta oportunidad vamos a conversar sobre un tema histórico, un tema que nos ha movilizado últimamente a los venezolanos, que tiene que ver con el cambio de los símbolos de la ciudad de Caracas. Ya tenemos al profesor Guillermo Aveledo y voy a proceder a invitarlo a unirse a la transmisión para poder comenzar con nuestra conversación del día de hoy. Les habla Jennifer García, soy la directora de la Escuela de Trabajo Social de la Universidad Central de Venezuela. Esto es Jueves de Academia. Bienvenido, profesor. Gracias por aceptar nuestra invitación. Hola, profesora García, ¿cómo están? ¿Cómo están todos? Perdón si está Bien, oscuro, es que aquí estamos sin luz. Entonces siguen sin estoy luz por allá. aquí, mientras dura la luz del día, estoy viendo el atardecer, estoy así, al revés de un vampiro, esperando que no se vaya la luz. Bueno, ojalá que llegue la luz pronto porque, bueno, es una angustia. Ay, Amén. Bueno, profe, estaba dando la información general de la actividad y dándole la bienvenida a todas las personas que se están conectando. Por supuesto que, bueno, muy agradecidos porque haya aceptado nuestra invitación. Si pudiera subir un poquito su teléfono para que su imagen se vea completa y quede mejor el video. Ajá, perfecto, sí, se veía un poquito cortado. Bueno, hoy vamos a conversar sobre un tema que nos ha preocupado muchísimo a los venezolanos y a los caraqueños en particular, que es el cambio de símbolos de la ciudad de Caracas, que, bueno, es algo que ocurrió recientemente, aunque ya tenemos una tradición de unos años de cambios y modificaciones de nuestros símbolos patrios. Y en esta oportunidad, bueno, quisiéramos conversar con el profesor Guillermo Aveledo. Él es politólogo, docente, e investigador de la Universidad Metropolitana y de la Universidad Central de Venezuela. Y sin más preámbulo, entonces le doy la palabra para que converse con nosotros sobre este tema y posteriormente a los 20 minutos más o menos de conversación podemos dar paso a las preguntas y comentarios del público. Bienvenidos a todos los que se están conectando en este momento. muchas gracias, profesora García, muchas gracias, por supuesto, a la Escuela de Trabajo Social. Aprecio mucho la invitación a una escuela hermana. Como UCEBista, además, aprecio muchísimo más este esfuerzo de extensión que estamos haciendo en la universidad, conectando nuestras reflexiones con la realidad nacional y, por supuesto, con los problemas que nos gustan. He estado siguiendo las redes de la escuela y las felicito por esa labor, que es realmente muy, muy dinámica. Con respecto al tema por el que me convoca y me invita, es algo que hace ruido justamente porque los símbolos tienen importancia cultural, social y sí, simbólica, pero sabemos que lo simbólico no es secundario, sino que los símbolos autorizan, legitiman, racionalizan algunos de los discursos del poder. Eso lo comprendemos desde las ciencias sociales, eso lo comprendemos desde las humanidades, lo comprendemos como algo que es un signo emocional, un signo cultural, un signo identitario de las comunidades a las que pertenecen. En el caso del chavismo, en el caso específico de los símbolos de la ciudad, hay que verlo desde esa dimensión, pero también verlo en las dimensiones esenciales del poder del Estado. Con esto quiero decir, primero, abordar un tema claro. Todo sistema político trata de adecuar los símbolos a su narrativa, los símbolos a nuestro tricolor nacional, el tricolor de los colores primarios, el tricolor que es el haz de luz roto de esos colores, tenía la intención, Usted puede subir sí, el teléfono el volumen de su dispositivo. Yo lo oigo un poquito bajo y no sé si es mi conexión o es por eso. Discúlpenme. me acerco un poco, a ver si eso, voy a Sí, tratar de hablar sí, más alto, porque no tengo, sí, así se escucha no, mejor y un se ve segundito. mejor. Perfecto. Bien, Gracias. decía,
estos elementos simbólicos que no son secundarios a la sociedad, que son importantes porque construyen narrativas comunes, construyen narrativas que compartimos en la sociedad, justamente cuando hay una crisis social donde esas narrativas no están compartidas, y de eso podemos referir en un momento, todo sistema político genera sus propios símbolos. Estaba refiriendo un ejemplo del tricolor nacional. El tricolor nacional, los tres colores primarios, luego con estrellas, sin estrellas, con escudos, sin escudos, eso ha ido cambiando, pero la constante de nuestro tricolor es los tres colores primarios. Es el haz de luz roto, quebrado por un prisma, y la evocación mirandina, la evocación ilustrada es justamente eso, la idea de iluminar. Y eso es lo que se refiere, es un símbolo moderno. Ese símbolo moderno rompió en su momento con la Cruz de Borgoña, con el rojo gualda rojo español, con esas tradiciones medievales, europeas, y asumimos una tradición iconográfica, vamos a decirlo, republicana americana. Desde los Estados Unidos, con Haití también, se usaron ¿qué? Colores, símbolos geométricos, estrellas. No se usaban cruces, no se usaban blasones heráldicos, se usaban esos otros símbolos. Se usaban soles, se usaban estrellas, se usaban elementos naturales, es lo que usamos en América. Ahí vemos en las banderas de América. Y esas banderas son representación de esos sistemas políticos. En su momento, hoy aceptamos la bandera tricolor, sí, con contencioso, los de 7, los de 8 estrellas, pero la aceptamos como el símbolo de la comunidad nacional. La vemos y nos representa y nos emocionamos cuando alguien en la diáspora la carga, la sostiene, perdonen, y la lleva. Y nos emocionamos cuando se alza, cuando vemos un atleta en el extranjero, si estos días cuando Miguel Cabrera bate sus 3.000 hits, seguramente va a estar con el tricolor nacional al final del juego. Eso nos emociona, pero porque nos es común y cuando nos es contencioso nos genera ruido. Eso es el tema de las 7 y 8 estrellas, porque corresponde a una narrativa compartida. Lo que estamos viendo hoy es que esa narrativa compartida no existe en nuestra sociedad, no existe. ¿Por qué? Porque tenemos décadas en las cuales no hemos conversado honestamente con respecto a nuestra narrativa social. Hay una narrativa heredada o largamente prolongada, que es la narrativa, vamos a decir, ilustrada, coda, criolla, de la independencia, luego policlasista con el mestizaje y la visión socialdemocrática de la sociedad, que tiende a, vamos a decir, glosar ciertos aspectos incómodos de nuestra historia con respecto a nuestra relación entre las diversas castas, entre los diversos colores, entre las diversas, antes le decíamos razas, hoy sabemos que la raza no es un concepto científico, es un concepto político e ideológico, pero no científico, no biológico. Pero eso hasta cierto punto está solapado. Y sí es verdad que los símbolos de Caracas, aún el símbolo de la ciudad, que es un símbolo mestizo, Santiago de León de Caracas, tiene los elementos católicos, los elementos políticos españoles y el elemento indígena del toponímico. Caracas, el Valle de Caracas, mantiene el nombre de sus primeros pobladores. Pero Santiago es un nombre católico, el apóstol Santiago, al cual está consagrada la ciudad, y luego León por el reinado de Castilla y León. Estamos consagrados a ello. Y si vemos el símbolo de la ciudad, que usa una corona visigoda, el viejo símbolo, y el león con la concha y la cruz de Santiago, y el lema de la ciudad, o el lema del que está consagrado la ciudad, que es un lema católico. Ave María Purísima, sin pecado concebida en el primer instante de su ser natural. Que para una sociedad que tiene, Venezuela tiene libertad de culto desde 1834, donde somos católicos, la mayoría somos católicos no practicantes, somos católicos muy light. Eso siempre tiene cierta distancia, es más un apego cultural, y sí, lo tenemos en nuestros equipos de deportes, tenemos nuestros nombres y demás. Pero la verdad sea dicha, es verdad que hay elementos de nuestra historia y elementos de nuestra identidad que no están representados en el escudo, más allá del nombre, el toponímico de Caracas, asumiendo que además nuestro componente indígena local fue, los pobladores ibéricos erradicaron ese componente indígena local, los cariñas no sobrevivieron de una manera muy menuda
porque eran una tribu guerrera y presentaron batalla, ¿no? Las tribus las sociedades originarias que sobrevivieron son sociedades que pudieron adaptarse. Las que combatieron quedaron erradicadas, destruidas por la conquista y la población española. Y en el caso de Caracas fue una población particularmente violenta. Entonces sí es verdad que mantuvimos el toponímico, pero no hay un diálogo con respecto a nuestro componente de primeros pobladores, nuestro componente americano, pero también, o mejor dicho, tampoco, también está en falta nuestro componente africano, el componente que construye la ciudad, el componente que trabaja en la ciudad. Entonces eso es verdad, ¿no? No podemos ignorarlo. Pero el modo en que lo hace el Consejo Municipal no es un modo que invita al consenso, que invita a ver la historia complejamente. Lo está definiendo, e insisto, todo sistema político lo hace. A mí más bien me sorprende mucho que el chavismo se ha tardado mucho en esto en Caracas. Lo ha anunciado durante años en diversos modos, pero se ha tardado mucho en dar este paso. Y hasta cierto punto se siente en medio de esta paz bodegónica, con esta desescalada del Estado chavista, esta especie de liberación económica, se siente mucho como una suerte de chavismo retro. Es algo que parece del chavismo del año 2004, del año 2003, del chavismo súper radical. Y que tiene en ese componente del elemento afro, mestizo, indígena, que reivindicaba Chávez en su discurso, que no es el primero que lo hace, pero lo hizo con mucha pugnacidad, porque sí es verdad, el primer líder político nacional que dijo que el problema nuestra es nuestra conexión con Occidente, vamos a decirlo simplemente, que hay un tema de rechazo al elemento europeo de nuestra identidad. Ese rechazo que, en el caso, si sigamos para atrás, el proyecto histórico de Acción Democrática, el proyecto histórico de COPEI, que incorporaban a los sectores populares, los incorporaban en tanto que agentes políticos como Pueblo, como Juan Bimba, como militantes del Partido del Pueblo, era un componente policlasista. Entonces estábamos aquí blancos y morenos, de diversas especies. Éramos una sociedad de café con leche. Esa es básicamente nuestra idea. Y así, sí, barrimos debajo de la alfombra mucho nuestro racismo y mucho nuestra violencia. Luego está el proyecto positivista, que no, vamos a poblar este país de blancos, que es también el proyecto liberal, que era muy literalmente racista. La democracia rechazó eso, pero no resolvió el problema, porque todavía está solapado pobreza y racismo. Y el chavismo viene, no quiero decir con la venganza, pero sí como una reacción de esa historia heredada. ¿Qué ocurre con esto? ¿Qué podemos decir con esto? No sería completamente absurdo, no sería completamente poco que eso se hubiera hecho, que hubiera habido un reconocimiento simbólico mayor en el nombre de la ciudad, en la adopción de símbolos no coloniales, o en todo caso coloniales adaptados. Podríamos haber tenido el león y podríamos haber tenido elementos indígenas. Podríamos haber conseguido una grafía, vamos a decir, indígena que tradujera el león, por decirlo así, y hacer genuinamente una ciudad que es una ciudad mestiza, que es una ciudad compuesta por elementos mestizos, sí, con una historia de injusticia, con una historia de violencia, con una historia pero también con una historia de progreso y reconocimiento que tenga esa complejidad. El problema de este símbolo es que no tiene esa complejidad, lo niega. Y lee una historia, ahí sí vamos a decir, no voy a decir falsificada, pero sí parcializada, porque no es falsa, los hechos son los hechos, pero son hechos parciales. Escogen 4 fechas para la representación de Caracas. Unas un tanto divertidas si lo vemos en la ironía de la Revolución Bolivariana, porque escogen 1810 y 1811, hechos centrales en la historia de Caracas, importantísimo en la historia de Caracas. Pero el año 10, cuando nos declaramos más españoles que los españoles, actuamos en defensa de Fernando VII. Luego el año 11, en el cual Simón Bolívar no estaba involucrado. Entonces tenemos ese problema de cómo hacer una ciudad que celebra a su hijo importante, como es Simón Bolívar, y lo pone en este aspecto. Y luego está el 27 de febrero del año, y toda la crisis de febrero del 89, que sí es algo con lo cual los caraqueños tenemos que entrar en cuenta, todavía no estamos reflexionando bien. Hay un muy buen libro del periodista intelectual Alonso Moreiro recientemente sobre eso, sobre los problemas históricos de lo que eso significó.
Y por último, el 2002, el retorno de Chávez al poder después del enfrentamiento que no estamos viendo comúnmente, si no estamos viendo las víctimas de un lado, estamos viendo las víctimas de otro lado, nada más. Estamos viéndolo solo desde el poder, y sí, desde el pueblo que apoyó ese poder, pero no estamos viendo con el sector del pueblo que estaba legítimamente protestando. Estamos viendo una historia parcial, pero estamos obviando de la historia de Caracas, por supuesto, el poblamiento de Caracas, por supuesto, las rebeliones esclavas de Caracas, por supuesto, estamos obviando a las rebeliones preindependentistas como la de José Francisco León, que hay una placa en Candelaria con eso. Estamos obviando toda la violencia en Caracas de la Segunda República, de Boves, de las guerras civiles. Estamos obviando también como hitos el 14 de febrero del 36, cuando el pueblo pidió el fin del gomecismo. Estamos obviando el 23 de enero del 58, que quizás la fecha de mayor repudio y revolcón social. O sea, estamos obviando las gestas de la generación del 28 que fueron en Caracas. Toda esa historia de larga rebeldía de Caracas, que podría ponerse una narrativa en que somos una ciudad rebelde, el ejemplo que Caracas dio, que es el lema que acoge el escudo. Y hay que recordar que cuando el himno nacional se refiere al ejemplo que Caracas dio, es en la fidelidad a Fernando VII. Se nos olvida eso. Pero esa es la fidelidad a Fernando VII. El tirano del himno no es Fernando VII, es Napoleón Bonaparte. Pero asumimos eso y estamos en una historia parcial. Fíjate, yo no digo que la historia de Caracas no contenga el 11 de abril y el 12 y el 13, y no contenga el Caracazo, y no contenga los problemas que eso implica, pero no me lo cuentes como una sola historia. Estás haciendo un escudo que es un escudo pesubista, es un escudo partidista. Es como si los adecos habrían hecho un escudo con el 18 de octubre y con un muñeco de Juan Bimba en su iconografía. Hoy de repente nos parecería normal, hoy de repente no parece, pero sería chocante, habría sido romper con una parte de los venezolanos. Especialmente considerando hoy que el chavismo no es socialmente ni políticamente mayoría y nos choca con eso. Por eso ofende. Habría sido distinto hace unos años, quizás habría sido más consensual. No tanto consensual, pero por lo menos habría sido mayoritario y habría habido alguna operación política. Añado a esto otro tema del escudo. Como se pretende esa elección simbólica, este símbolo, que sí tiene un elemento de justicia simbólica importante, y ha habido la inclusión de caciques, ha habido la inclusión de población de venezolanos esclavos en el Panteón Nacional, es un panteón que se ha ido descriollizando o desblanqueando con justicia, pero que se hace cómodo decir que todo lo demás fue malo. Y ese parte de un diálogo que nos estamos llevando. Y además, con una ironía adicional, que yo creo que es lo más grave. En Venezuela hay un larguísimo solapamiento de 200 años, bueno, de 500 años de desigualdades, en los cuales hay una correlación muy fuerte entre la desigualdad social, económica y política y la raza. Y la pobreza que está solapada con eso. Es decir, es mucho más probable que alguien criollo, por decirlo, alguien que tenga fenotípicamente como yo, haya tenido propiedades, derechos en el pasado, mientras que la mayoría de la población no lo tenía. Y eso es un tema que lidiamos mal con eso, no hemos resuelto eso. Este modo de hacerlo genera reactancia. Genera reactancia porque, por una parte, tú niegas un elemento mestizo de inmigrantes de nuestra historia, donde están, no están allí. Pero a la vez, niegas la ironía con el presente, el solapamiento con la pobreza de hoy, el 80% o 90% de pobreza, el cual incluye 60% de pobreza atroz. Estamos viendo en las encuestas de COVID y de local, estamos viendo eso en todas las encuestas de hogares, que el venezolano está empobrecido. Aún la Paz Bodegónica, los conciertos, la Nutella y las cocadas transcurren en una realidad que no se refleja. La menesterosidad de nuestros compañeros universitarios, el problema de nuestros estudiantes, ese caos, ese problema, que afecta muy fundamentalmente a mujeres y personas de color, porque se solapa con la pobreza heredada y ahora el retroceso de las clases medias a esta menesterosidad, bueno, está pasando en un estado que diga, te celebro como indígena, un indígena innominado, un esclavo ahistórico,
una persona que es una abstracción más que realmente ser la mujer, el hombre, los individuos que están sufriendo hoy la desigualdad y los problemas. Sobre eso no hay un escudo. Eso no están celebrados en estos símbolos. Y eso, bueno, hiere el espíritu democrático del país, para decirlo de ese modo. Es posible que haya consenso. El gran problema de este sistema es que es un sistema que está invitado para no hacer consensos. Representan los 12 concejales del Consejo Municipal, hay 2 de oposición, representan esos 12 concejales del PSUV a toda la población caraqueña. Pensemos en cuánta gente se abstuvo en las últimas elecciones municipales, pensemos en cuánta gente no participa, pensemos en cuánta gente por el arreglo de la ciudad se llevó todo el partido de gobierno y cómo eso altera la realidad. Habría sido aceptado por parte del Partido Socialista si hubiera sido un consejo municipal repleto de concejales de la Mesa de la Unidad Democrática en su momento. No. Entonces, no se puede hacer así parcialmente. Tienes que hacerlo. Es verdad, se hizo un concurso público. Es verdad, se hizo de este modo. Pero vamos a estar claros, es un concurso con las cartas marcadas. Está hecho con una suerte de veredicto adelantado. No digo que no ganó quien ganó. El artista plástico Marc Cruz, los artistas que hicieron, diseñaron la bandera. Eso sin hablar, y aquí ya es otra cosa nerd mía, del heráldica y la vexilología y el asunto simbológico, vamos a decir técnico, pero con eso se puede jugar, con eso se puede ser flexible. Lo que yo siento es que lo que más adolece este sistema es que es partidista, que es desigual, que yo como caraqueño, aunque ya yo no vivo en Libertador, pero crecí en Libertador, me eduqué en Libertador, primaria, secundaria y universidad. Mis padres viven en Libertador, voy a Libertador, es el segundo municipio en el que yo más estoy, fuera de donde vivo, y soy caraqueño, mi identidad es caraqueña. ¿Me siento identificado con esos símbolos? No, no porque no haya justicia en ellos, sino porque no siento que quieren hablar conmigo, que es hasta cierto punto un rechazo. De repente es una lección. Quizás durante los 300 años de vigencia del escudo anterior, estábamos excluyendo a otros que no se sienten representados. Pero también eso había pasado por debajo. Y eso es algo que tenemos que considerar. Entonces, verlo problematizar, no creo que debamos volver a nuestro escudo del león, que yo creo que es estéticamente bonito, pero no necesariamente representativo de la complejidad de la historia caraqueña. Pero este escudo tampoco me representa como caraqueño y como complejo. Mi familia que vivió en la parroquia de Altagracia hasta los años 40 y luego estuvieron allí todo ese tiempo. Entonces, hallo esa carencia y hoy me siento un poquito huérfano. Pero no puedo dejar de observar el problema de una sociedad desigual, los 2 matices de esa historia. Y son los comentarios con los que quería abrir para, bueno, conversar. Gracias, profesor. Sí, invito a las personas a que hagan sus comentarios y preguntas. Ya tengo por acá 2 comentarios que pude observar. Voy a buscarlo para abajo. Saludos a los profesores, estudiantes y también personas de la Universidad Metropolitana que seguramente también se conectaron. Estoy buscando acá en otro dispositivo las preguntas. Bueno, por acá hay un comentario que agradece que hablemos del acervo histórico, de los símbolos y que ellos tienen una intencionalidad. Sí, claro que la hay, claro que la hay. Usted al inicio comentaba que parecía esto una acción más bien del año 2004, de esa época de más efervescencia, ¿no? ¿Por qué cree que en este momento se hizo esta reforma? ¿Qué motivó esta reforma en este preciso momento donde parecía que hay una apertura al menos de flexibilizar algunas cosas desde el punto de vista económico y de repente pues, nos sorprenden muchísimo los caraqueños con esto? ¿Qué lectura le puede dar? Y si pudiera hablarnos un poco de lo técnico que usted mencionaba que maneja y que no quiso ahondar en el punto, pero sí queremos aprender un poco más sobre eso.
Cómo no, con todo gusto. La primera es solo especulativo, aunque uno tiene amigos, colegas que están vamos a decir, en el ambiente intelectual y político del lado chavista, con el compromiso, y que están, bueno, horrorizados porque no se parece, eso es un invento es la izquierda del partido, me dijeron. Y ahí especulando, siento yo que por una parte hay la necesidad de apaciguar elementos de la izquierda del partido que está decepcionada con este viraje, vamos a decir, liberal, este, burgués del gobierno de Nicolás Maduro, decepcionados con gestiones anteriores de la alcaldía, con Rodríguez y Faría. Y entonces viene esto. Yo no digo que Almirante Meléndez sea en esa tendencia, pero sí siento que el PSUV en Caracas hasta cierto punto está lanzando está lanzando ese problema. Eso por una parte. Creo que hay algo ahí de, oye, por lo menos danos esa victoria simbólica, ya que no somos izquierda, porque hay que decirlo en el contexto político actual, realmente el sector político que está siendo más reprimido hoy, porque no la represión del 17, 18, 19, sino el actual, especialmente en los últimos 2 años, ha sido la izquierda del polo patriótico, el Partido Comunista, el PPT y los elementos de la izquierda disidente dentro del Partido Socialista, que no están de acuerdo con muchas cosas, que ven con mucha suspicacia esto y lo ven así. Yo creo que especulando apunta a eso, porque son esos sectores que habían demandado estas cosas. Es una cosa como de aporrea el 2004, para decirlo de esa forma. Pero a la vez es también una cosa de bajo costo político. La reacción, hasta cierto punto, es una reacción que sienten que no va a ser demasiado grande. Primero, porque en general la gente está poco pendiente de los símbolos de las ciudades, está poco pendiente de estos temas. Es un tema nicho y hasta cierto punto invoca ese temor el desblanqueamiento de la sociedad, que algún elemento sí racista y clasista que existe en el antichavismo, que existe, no niego, se haga más vocal y quede como, así como, no ven, ustedes lo que son racistas, ustedes no quieren el cambio, ustedes están negando eso. Entonces debatir eso se convierte, en lugar de una defensa de la complejidad nacional, es una defensa de España, es una defensa de la colonia, es una defensa, algo que debemos ver, pero debemos ver problemáticamente. Porque aquí hubo una guerra de independencia, aquí hubo una emancipación, aquí hubo una liberación de los esclavos. Eso pasó. Entonces, sí es verdad, ahí hay una desconexión, pero a la vez un pueblo y conquista que nos da parte de nuestra cultura, que nos da parte de nuestro lenguaje, que nos da parte de nuestros hábitos y modo de ser. Entonces, esa simplificación es chocante, pero queda en esa caricatura. Está un elemento minoritario en la sociedad que se resiste al elemento afro-venezolano indígena, que es racista, que es clasista, que es todo eso, que son los escuálidos. Y estamos los revolucionarios. Está hasta cierto punto replanteando, volviendo a esa marca y volviendo a ese tema. Es como cuando hacemos esos pequeños escándalos por, ay, hay símbolos indígenas y eso es santería. Es una papanatada, es un disparate. No es santería, no son sacrificios animales que están haciendo ahí, invocando. Y además la santería venezolana es pluriclasista y multirracial. Pero no, se establece ese morbo que yo creo que apunta a otro, como un cerebro reptiliano dentro de elementos de la oposición venezolana. Y nos hace ver mal. Estimular nuestras bajas pasiones. Exacto. Que nos saca la doña del cafetal que tenemos por dentro. Y eso, perdonen que lo haga de ese modo caricaturesco, no ha sido muy formal hoy, pero es eso, ¿no? Y nos dan en esa llaga. Cuando a la vez yo hago ese símbolo y puedo reclamar y sale hasta el mundo, está el reclamo, la gente, el supremacismo blanco venezolano que no quiere ese símbolo. Entonces, en cierta opinión de izquierda global, mira tú, el chavismo está reconociendo, estábamos pensando que no, pero mira, sí lo está haciendo, qué bello, qué simbólico, como si fuera la bandera indígena boliviana o ecuatoriana, que tiene una razón de ser indígena, es un símbolo genuino de poblaciones indígenas, es propio de la civilización y de los distintos aymaras, quechua, allí, que están en los Andes. Y nosotros, que podemos asumirla, no hacemos esta cosa, este pastiche
Entonces está eso. Y hago eso, pero en realidad no resuelvo la situación de nuestros indígenas, no resuelvo la situación de nuestras personas de color, no resuelvo la situación de nuestra pobreza, que se solapa con esa historia. Entonces sí, está bien, tienes un salario mínimo de $3 mensuales, pero tienes un símbolo en el escudo. No vale, yo con eso no voy a comer, con eso no tengo agua en la cañería, con eso no tengo luz eléctrica en el. Entonces, no me vengas con eso. Es casi una burla en ese sentido. Pero es barato, es barato. Podemos hablar de la corrupción y del presupuesto en cambiar símbolos y demás, y pintura y de eso, pero no quiero ser completamente cínico al respecto. Porque, insisto, lo hacen también, o sea, muchas alcaldías hacen cosas similares sin el componente ideológico histórico. Cambian logos, cambian esto y se desdibuja. Identifican el símbolo del municipio con su gestión y eso está mal, eso no es serio. Lo cual me lleva al punto de lo técnico. ¿De qué estamos hablando aquí? Estos son un poco marginales, pero son parte de reglas simbólicas que tienen ciertos lenguajes y ciertas tradiciones. La heráldica y en el caso de los escudos y la vexilología, no he hablado del himno, porque ahí el himno, como yo no sé de musicología ni nada, aquí perdonen, no por establecer garones, aparte de mi profesión y demás, una de mis aficiones es ser simbólogo de la heráldica y la vexilología, en la Asociación Venezolana de Simbología, que fundó el profesor Raúl Horta Pardo, que era heraldista de el Ministerio de la Defensa, y un hombre muy serio, fallecido hace unos años, y me permito, un ilustre desconocido, pero muchos escudos que conocemos que hay en Venezuela los hizo él, los diseñó él. Era un analista. Y la heráldica tiene unas reglas que vienen de la Edad Media. ¿Cuál es el propósito de eso? Que sea gráficamente visible en el escudo, en el caballo, en el blasón, que se vea a la distancia porque es un símbolo militar de guarniciones, de castillos y de batalla, que luego se convirtieron en los símbolos de los estados nacionales y lo hemos convertido. Eso en el momento en que nosotros hicimos nuestros símbolos. Nótense, lo dije un poco al comienzo, nuestra tradición simbólica americana es una tradición que usa elementos distintos a la europea. Tú ves las banderas europeas son casi todas monárquicas o cristianas, o una combinación de las dos. Salvo las modernas. Es decir, Alemania es una bandera ilustrada. Porque Alemania, como está avergonzada en su historia previa, no puede usar la bandera prusiana o las banderas medievales. Las usan los Länder, pero tú Suecia, Noruega, Dinamarca, son banderas que tienen 500, 800 años iguales, idénticas. Pero son banderas cristianas. Hoy más en Noruega, en Suecia, en Dinamarca, son poblaciones más bien agnósticas o ateas, pero mantienen su bandera cristiana. Parece una bandera cristiana, es la cruz, como la Gran Bretaña, como son símbolos medievales. Pero ¿qué hay en esto? Son símbolos que son colores primarios, color fácil, no son símbolos en degradé. Y ahí voy a ir con la bandera. La bandera de Caracas Nueva es un paño de 2x3, está en la proporción ordinaria de una bandera, no hay mayor. O sea, dividido en tres campos, dos campos, un campo central que es un pico, un triángulo, y ese triángulo tiene dos colores, que es el color verde de la cordillera del Guararé Repano, de la Ávila, una cosa que se supone que es el cielo y una estrella blanca. La estrella blanca de 5 puntas, que sería la estrella de Caracas en la bandera nacional. Hasta ahí, digamos, y las franjas rojas. Como la bandera de Caracas antes era colorada, era vino tinto, bueno, podríamos decir que hay una continuidad, pero el rojo es el color del partido de gobierno. Eso no, es un poquito fuerte que eso sea así. Pero pongamos que no es el color. Lo que me parece de la bandera negativo es que usa el modo de dibujar montañas en heráldica y en bandera es abstrayendo la montaña, es haciendo tres picos. Tú puedes poner Naiguatá, La Silla y Ávila, los tres picos importantes de la cordillera del Ávila, como tres triángulos.
es lo que se estila, lo que tú ves en otras banderas. La bandera eslovena tiene ese estilo, la bandera de Colorado tiene ese estilo, es típico, eso y no simple, sino que usa un modo natural. Yo me imagino un estudiante, le pido a un niñito de primer grado en el Colegio Experimental de Venezuela, ahí en la Avenida México. Dibuja la bandera de Caracas y tal. Le va a quedar fea, no le va a quedar igual, porque es un símbolo natural que no está allí. Y lo otro es la sombra del verde y la sombra del azul. No son colores planos. Las banderas tienen que ser colores planos porque están para hacerse en tela, porque están para hacerse pintadas, no son para hacer en computadora. Esto es un problema de diseño y puede ser necio. Pero ese es el problema menor. Voy al del problema del escudo y el blasón y la heráldica. Aquí hay varios elementos. Primero, las caras están viendo hacia la izquierda. En la vieja heráldica, las caras viendo a la izquierda es símbolo de bastardía. Esos son los escudos familiares. No es tan problemático, podría no ser, pero nota que casi siempre en las figuras humanas que se usan en los escudos o están viendo a la derecha o están viendo de frente, están paradas. Aquí no se está usando eso, se está usando las tres caras. El cacique Guaycaipuro, en una iconografía que no sabemos cómo se ve el cacique Guaycaipuro, es un indio innominado. Está una afro-venezolana, obviamente una esclava liberada, en todo caso que es innominada, es cualquier persona, no es ningún personaje histórico, no es la negra Hipólita, por decirlo así, es una afro-venezolana. Han podido homenajear a afro-venezolanas que han existido genuinamente, pongamos, Argelia Laya, si queremos usar una mujer afro-caraqueña, bueno, ella es zuliana, perdón, pero en todo caso, o habrías tenido a la negra Hipólita, úsame eso, búscame ahí, búscame la historia, o úsalo en abstracto. Y a Simón Bolívar, que es el único además que está vestido. Es muy raro eso, porque los otros aparecen semidesnudos o desnudos, y Bolívar está vestido, cuando en realidad hemos usado a Bolívar desnudo porque se usa en heráldica correctamente. El Bolívar de la moneda, como ustedes ven, está desnudo, está así, al menos sin camisa. Es un modo clásico de verlo, un modo grecorromano de ver a Bolívar, y puede usarse así. Y nótese que está volteado hacia el otro lado, en la moneda. Ahorita no cargamos monedas, no usamos monedas, pero si consiguen una alcancía, una vieja moneda, no va. Eso por un lado. Por otro lado, usan colores, el color carne, normalmente se usan colores. Hay dos colores en heráldica. Los colores que son los colores naturales, que son los que se llaman colores, y están los metales, que es dorado y plateado, y que es blanco y amarillo en heráldica. Y los otros colores no son muchos colores, no se usan muchos colores, son rojo, azul, verde, que tienen su nombre, Gule, Sinople, perdón, tengo un lapsus mental aquí, pero tienen su nombre en heráldica, a veces usa simplemente el color ordinario, y hay colores que son raros en heráldica, marrón es raro, morado es raro, pero verde, rojo, azul, eso no es problema. El problema es que allí tú estás mezclando eso, y queda un escudo que rompe con esas reglas y está muy sobrecargado. En el propio escudo, el escudo es la parte del centro, todo lo demás son los adornos. Y los adornos están como interrumpidos. Tienes la banda, una banda, enseguida ejemplo de Caracas Dios, una vocación al himno, no es un lema malo, no me parece malo, pero ahí el choque está negro, que no es un metal, sino que es un color, sobre rojo, y eso simplemente no se ve, no se lee. Han podido usar un metal, en este caso plata, blanco, sobre rojo, si queremos usar el rojo, y se va a ver el lema, se va a ver usado. Entonces, este tipo de detalles, no digo que no hay derecho que alguien interprete el escudo. El caso es que si vas a hacer un escudo, puedes hacer un símbolo bien hecho. Y aquí pongo otro ejemplo. La Unión Soviética tiene, así como el lenguaje republicano ilustrado, que son colores, símbolos geométricos y demás. Por ejemplo, la bandera francesa, la bandera italiana, la bandera alemana, la bandera norteamericana, las banderas americanas, tienen eso, que son símbolos geométricos y naturales. Eso es lo que usamos.
y luego todas las banderas de la descolonización usan elementos similares y usan patrones de color, como decir, regionales. Tú ves que en África se usa más el verde que en América. Usan verde, rojo, negro, blanco con mucha frecuencia. Negro, rojo y blanco son colores árabes. El verde es un color islámico, pero también es un color africano. Se usa también el amarillo. Eso están allí. En América, tú ves ciertos colores, primero los colores del cono sur, los colores de Centroamérica, se repiten ciertos patrones. El color colombiano, que es el tricolor mirandino, son esos esquemas que vamos usando, que se crean escuelas. Entonces, la Unión Soviética, que hizo sus escudos, que hizo su cosa, no simplemente usó el escudo zarista y le puso una estrella roja, sino que hizo su escudo. ¿Recuerdan el escudo de la Unión Soviética? Los que tenemos cierta edad lo recordamos. Era la hoja y el martillo con el mapa de la Unión Soviética en un globo, y el grano y elementos, vamos a decir, industriales, engranajes. Lo vemos en el escudo de la República Popular China, lo vemos en Vietnam. Todavía en ciertos escudos de esas repúblicas que solo le quitaron el estrella roja. Pero Corea del Norte es como el prototipo de los que existen. Entonces, Corea del Norte y tiene engranaje, trigo, una estrella roja, una represa. Eso es como el prototipo. Pero era seguía las reglas. Era una abstracción. Seguía las reglas de su propia heráldica, pero seguía esas reglas. Entonces se veía, vamos a decir, orgánico. Esto no se ve orgánico con nada, no está como al azar. Y allí, esto puede ser necio porque tú puedes crear nuevas reglas, tú puedes crear nuevos paradigmas, es verdad. Pero se siente como no reflexionado. Y es parte, no voy a decir de ese irrespeto, pero como todo vale, bueno, no importa lo que yo ponga. Y es un escudo muy, muy, muy complicado. Yo, además, personalmente, como caraqueño, momento que habiendo una fauna de aves tan importante en la ciudad, escojamos a una especie traída, exótica a Caracas, que es la guacamaya bandera. Aquí las naturales de Caracas son las guacamayas azules, y no todas las guacamayas azules. Habría podido ser la guacamaya azul. ¿Por qué no pudieron guacamaya azul? Porque es de la MUD. No sé. Me choca que hayan puesto la guacamaya bandera que es roja. No porque sea algo que es un feo animal. Está bien donde está puesto. Aunque ahí también habría un modo de ponerlo heráldicamente. Que es un poco. Puede ser un poco artificial, pero se pone así. Yo les recomiendo, por ejemplo, que vean el escudo de Granada, que tiene dos pericos a los lados. Y están dispuestos, bueno, como los leones y los unicornios y los dragones en Europa. Nosotros vamos a poner un león en ese mismo sitio. Imagínate un símbolo, vamos a poner el escudo con una guarda de este lado, con un león representando ese pasado, y aquí la guacamaya, o incluso un mamífero autóctono. En Caracas había cunaguaros, en Caracas todavía hay venados, hay para que por lo menos tenga una escala similar, ¿no? Digamos así. Pongamos esto. Pero el caso es que este escudo rompe con mucho de esa tradición. Y con esas normas, que sí son normas informales, no están escritas, no están registradas, nadie te va. Si tú vas a Naciones Unidas con un escudo que no hiciste con esas reglas, no hay problema. Pero me da rabia habiendo habido en Venezuela símbolos que incorporaron símbolos indígenas en muchos de nuestros escudos, y lo vemos en escudos estatales con respecto a eso, sin necesidad de romper esas reglas. Eso lo digo. Habría con qué. Pero bueno, está así. Ya, aquí está oscureciendo dramáticamente. Sí, bueno, es lo que nos está ocurriendo. Ya tengo algunas preguntas acá y voy a hacer un paréntesis para saludar a algunas personas que están conectadas: el profesor Luis Crespo, la profesora Nazarelis Blanca, la profesora Margarita Rojas, Carmen Lamón, Gregorio Afonso, José Ibarra de la Escuela de Trabajo Social. Les preguntan acá, ¿cuál será la razón por la cual colocaron la última imagen, no colocaron la última imagen de Bolívar? Es una pregunta que le hacen. Y también, ¿cuáles son las implicaciones o qué es tan perjudicial
para la cultura del caraqueño significaría, o qué tan perjudicial es para la cultura contemplar el revertir el cambio de estos, y si se puede revertir el cambio de estos símbolos. Voy primero con lo de la efigie de Simón Bolívar. Ahí de nuevo es especulación, pero en su momento, cuando salió en el año 2013, perdón, 2011, 2012, la efigie de la restauración, perdón, de la reconstrucción forense basada en los restos del Libertador, que según el informe técnico forense eran los restos de Simón Bolívar. Correspondían genéticamente al menos a ellos. Sin saber cómo está, el retrato que se hizo, que lo hizo un Henri Dufresne, un artista forense francés, rompe con la iconografía de Bolívar, de la gente que lo vio vivo, de la gente que lo describió, la gente que lo pintó, y los retratos que le gustaban, ¿no? Ojo, que alguien diga que es el retrato que más le gusta a uno es como el mejor selfie que uno se toma. No todos los fotos son fotos, pero a uno le gusta ese. Yo no quiero ese tema y que hay ciertas... pero se fue una polémica. En su momento, Omar Cruz planteó unas revisiones a ese retrato. Y ese retrato, bueno, hubo una controversia porque quién tiene los derechos sobre ese retrato y si el Estado Nacional. Yo creo que estaban tratando de bypassear la controversia, porque Omar Cruz en ese momento tuvo una polémica con Henri Dufresne, este artista francés, polémica que tuvo una aporrea y demás. Yo quería verla, pero en muchos servidores está bloqueada por REA, entonces no puedes ir a ver esos archivos. No lo he logrado, quería refrescarla, pero lo recuerdo en ese momento. Y yo creo que Omar Cruz aquí, no es que se quitó una espina, pero lo hizo una presentación que ha seguido Omar Cruz, artista gráfico, artista plástico venezolano, caraqueño, también fanático de los Leones de Caracas, así que tendrá ese problema. Tenía, si tú ves sus trabajos en tiras cómicas, en El Patriota, en propaganda del gobierno, pero también en El Camaleón y demás, su fama original la hizo en El Camaleón, el semanario satírico del Nacional en los años 80 y 90. Omar Cruz, que era muy cuidadoso con su figuración, un estilo muy detallista, de gran maestría artística, no puedo negarlo, existe. Dibujaba a Bolívar de un modo, sí, con ese policlasismo, con ese mestizaje y demás, pero que lo mantiene aquí un poco menos caricaturesco que en otras iteraciones. Pero lo podemos ver ahí en una continuidad. Yo creo que es más el estilo del artista y bypassear este debate, ¿no? Que pongamos la iconografía de Bolívar, que es también muy abundante, si uno lo nota, el Bolívar macilento de los últimos retratos, que lo hacen en vivo, es un Bolívar enfermo, tuberculoso, muy afectado, muy disminuido. Pero a la vez tuve el Bolívar de la moneda, al que me referí hace un rato, es un Bolívar reconstruido, un Bolívar que no se parece a Bolívar, realmente. El Bolívar de la moneda es un Bolívar que lo pone como un emperador romano, y es como muy raro. No se parece a los retratos vivos de Bolívar, en su momento tampoco. Así que con eso se ha jugado mucho en la historia. Yo creo que eso es lo pero yo creo que es eso, que están bypassando ese tema. Que mira, la otra pregunta era sobre el revertir, que ya eso es más por un debate especulativo y ciudadano. Aquí me ¿Y estoy qué perdiendo, yo sigo aquí. cultura, profe? Ya no tengo... Ah, Ya el profesor está ahorita en medio de un apagón en la zona donde está ahorita y por eso su imagen está muy oscurecida y eso nos obliga a ir cerrando, ¿no? Además que ya estamos cercanos a la hora que pautamos de transmisión. Le voy a hacer 2 preguntas más y pedirle sí, y un contéstalo que quedó en el aire. mensaje o una reflexión para nosotros los caraqueños que estamos, si se quiere, bastante dolidos con esto Sí. y qué considera usted que pudiéramos hacer como ciudadanos. La otra pregunta es, ¿qué opina sobre el cambio de la bandera cuando se le agregó la 8ª estrella?
y repetirle la pregunta que hacía Edgar Pacheco sobre qué tan perjudicial es para la cultura del caraqueño esta medida. Bueno, yo creo que comienzo por esa, pues justamente, eh, hasta cierto punto hay cosas que están en la cultura caraqueña y como los caraqueños las hemos adoptado que no vamos a perderlas. Este, la idea del león, la idea de temer que el Caracas Fútbol Club o los Leones del Caracas o esa imagen se va a perder, ¿verdad? Es una iconografía que debemos defender como nuestro patrimonio, pero tampoco exagerar y pensar que estamos en una visión iconoclasta como si esto fuera la Reforma Protestante o la Revolución Francesa, quemando los templos y demás, ¿no? Ahí creo que puede haber un límite. Pero la verdad es que yo creo que estos símbolos, lo que van a carecer ellos, los nuevos símbolos, van a carecer de ese arraigo, no tanto de legitimidad o no, esa es otra discusión, sino de arraigo. No van a parecer caraqueños. Y son muy complicados como para que el caraqueño los simplifique y los adopte para sí. Notemos que durante 2 décadas la alcaldía de Caracas, la de Juan Barreto, la de Jorge Rodríguez, la de Freddy Bernal, usaron el león como símbolo, como lo usó Ledesma. Entonces no es que es una cosa, esto aquí un poquito impostura, entonces al final vamos a volver al león, vamos a volver al león de un modo u otro. Nos va a gustar ese símbolo porque es mucho más tradicional. Y esto lo digo sin ser caraquista yo. Y perdón, lo digo en ese tema. Pero vamos a volver. Ahora, creo que simplemente revertir al pasado en esa especie de reacción, entonces volvemos a es como pretender que en Francia abandonen el tricolor y se pongan a la bandera monárquica. No, eso, no, eso también es una cosa con un tufillo de reaccionario. No, aprovechemos en el futuro y cuando haya un sistema más pluralista, un sistema más equilibrado, o incluso como campaña ciudadana, veamos símbolos no mestizos, sino símbolos que aborden nuestra complejidad. Yo creo que eso va a ser mejor, va a ser mejor. Y es un reto para la ciudadanía venezolana, porque nosotros tenemos que enfrentar como caraqueños, como venezolanos, esa complejidad, esa complejidad. No es verdad que nuestra historia es solo católica y apostólica y romana, e hispánica o afroindígena venezolana. No, no somos los dos con violencias, pero también con mucho heroísmo, con muchos son, vamos a ponerlo en evidencia, vamos a ponerlo en evidencia y complejizarlo. Yo creo que más que restaurar los viejos símbolos, hacer esa campaña, defender, ver nuestro león como parte de esos símbolos y tenerlo allí. Porque es verdad, para nosotros los caraqueños, el león no significa Castilla y León, no significa el rey Fernando el Católico, no significa eso, significa Caracas. Y estamos en esas circunstancias. La última pregunta era sobre si fue correcto la octava estrella, La y ya estrella, entonces le pido su mensaje de esperanza y de despedida en medio de este apagón que está viviendo en este momento donde está sí, ubicado. sí, sí. La octava estrella, a empezar, sí, es verdad que cuando el ejército republicano toma Angostura, que lo toma, recuerden, Angostura es una provincia realista, en la provincia de Guayana, en las provincias de la vieja capitanía de Venezuela, una provincia realista. Entonces, cuando ocupa el ejército republicano Angostura, con la campaña de los Llanos y la campaña del sur, ocupa Angostura, se le impone la estrella, se le asume. Pero esa estrella nunca llegó a ser porque entre el... Epa, Buenas noches, padre, disculpe. ¿cómo estamos? Estamos por aquí, estamos pendientes. Sí, 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 yo ya termino. No, no se preocupe. Estamos pendientes, ¿yo? Sí, sí. Vale. Gracias, hermano. Sí, va. Un abrazo. Lo que se llama ron. ¿Está llegado? Sí, 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 sí. Sí, estoy claro. Perdón. Estamos vigilando porque no haya nadie aquí perdido. Que estoy en la universidad. Entonces, decía entonces, esa estrella sí se decretó. Simón Bolívar se decretó la octava estrella. No se estableció en qué tiempo, eso sí estuvo. Pero, ¿qué pasó allí? De inmediato se hizo la Gran Colombia. El Congreso de Angostura decretó la Gran Colombia y omitió las estrellas. Omitió las estrellas. Asumimos la bandera mirandina original, que era sin estrellas. Las 7 estrellas originales eran las banderas de las 7 provincias. Y yo creo que era una honra a las provincias originales que se declararon independientes espontáneamente, no lo hicieron así
Maracaibo, ni Guayana ni Coro, que serán las otras 3 estrellas, y que estamos dejando por fuera porque nunca tuvieron estrella. Entonces, la octava estrella es hasta cierto punto una impostura, pero también era un modo, yo creo que del chavismo, dejar su marca, y aquí cambiamos el símbolo, un poquito, pero lo cambiamos. Que creo que si lo vemos muy reaccionariamente, yo tengo un pariente que decía que esa estrella no es la estrella de Angostura, sino que es la estrella de la bandera cubana. Y bueno, está bien. Tampoco así. O sea, hay un fundamento histórico, pero un fundamento un poquito al lado de los pelos, porque realmente esa bandera nunca existió. La bandera de las 8 estrellas en la independencia fue decretada, pero nunca existió. Inmediatamente vino la bandera de Colombia y la subimos. Cuando nos separamos de Colombia, en homenaje a las 7 provincias, no usamos las 8, usamos las 7. Es la bandera del Estado de Venezuela, primero, y luego la República de Venezuela, el pueblo de Estados Unidos de Venezuela. Pero llegamos a tener otras versiones. Tuvimos las 7 estrellas en la franja amarilla y luego los 20 estados federales en la federación durante la Guerra Federal. Por eso era muy complicado y lo abandonamos. Pero llegamos a tener eso. Entonces yo lo veo como menos contencioso, pero es un modo, se ha hecho más político, es más de polarización. Es decir, esta es la bandera chavista y demás. Y yo creo que ahí para cerrar, para concluir, desde la penumbra, pero viéndolo con luz, estamos aquí venciendo las sombras eusebistamente. Veamos esto con nosotros tenemos que hacer también, iluminar en nuestra historia con nuestras sombras y con nuestros problemas. La historia de Venezuela tiene violencia, la historia de Venezuela tiene desigualdades, la historia de Venezuela el presente de Venezuela es de desigualdades y violencia. Veámoslos complejamente y quizás reflexionemos nuestros símbolos con una conversación honesta, no politizada, no parcializada, politizada porque somos ciudadanos de la República, pero no politizada por el partido político que esté en el poder, Voluntad Popular o Primera Justicia o el PSUV o Un Nuevo Tiempo o quien sea, sino la idea de una ciudadanía venezolana. Hagámoslo honestamente. Y quizás pensemos, bueno, hay cosas que podemos ver y recuperar. Tenemos, sin embargo, y una cosa aquí termino, nosotros tenemos que estar orgullosos que un caraqueño, que no está en el escudo, por cierto, y debería estar, que es Francisco Miranda, el caraqueño más global y más universal de todos los caraqueños, creó la bandera tricolor de Colombella, con la que invadió en Coro en 1806, y esa bandera es la bandera de varias repúblicas americanas y es una de las banderas, digamos, icónicas, así como la bandera panárabe, como la bandera soviética, como la bandera, las barras y estrellas norteamericanas. Una de las banderas icónicas la hizo un caraqueño, Sebastián Francisco Miranda, y podemos estar orgullosos de eso, sin que sea eso contencioso. Unámonos al tricolor sin otras añadiduras. Y vemos nuestra historia tan complicada, pero también tan hermosa y tan heroica como puede ser. Bueno, profe, de verdad que mil gracias, y a las personas también que se mantuvieron conectadas durante todo este tiempo, a pesar de lo que no tenemos la imagen del profesor en este momento, porque está en su zona, hay un apagón desde las 4 de la tarde aproximadamente que me comentaba el profesor. Encantados de haberlo tenido, espero que esta sea la primera de muchas invitaciones que podamos hacerle y que pueda aceptarnos. Y bueno, encantados y excelente de verdad. Todos acá le están dando las gracias y le están enviando aplausos por esta explicación tan clara y tan densa. Muchas gracias, profesora. Sí, muchas gracias a la Escuela de Trabajo Social, muchas gracias a estas redes y a este esfuerzo importante que en medio de nuestras dificultades, nuestra UCB sigue activa y presente. La felicito por ello y agradezco mucho el apoyo y la compañía de todos. Y contento de poder colaborar y discutir. Y bueno, y hablar. Uno más le gusta. Venciendo la sombra, ¿no? Así es. Bueno, buenas tardes a todos, buenas noches y nos vemos en el próximo jueves de academia.